noches, queridos amigos, buenas noches a La Voz Pública. Les saluda Jorge Ruiz y el día de hoy vamos a conversar sobre la vigencia del Registro Nacional de Árbitros, que como ya sabemos, eh, este mes se termina y va a culminar el plazo de ampliación de un registro que tiene cerca a casi 200 árbitros. Y de no ampliarse nuevamente por un año más, estaríamos hablando de que el Registro Nacional de Árbitros podría quedarse con menos de 50 árbitros, lo cual efectivamente dentro del marco de la Ley 30.22.5 y su reglamento traerían dificultades en la designación de los árbitros por parte de la Procuraduría Pública y también al momento de realizar designaciones residuales. En ese sentido, hemos invitado al doctor Daniel Trebeño, quien es árbitro y también especialista en temas de contratación pública. Doctor Daniel, buenas noches y bienvenido a La Voz Pública. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto de saludarte y un gusto dirigirme a través de esta plataforma con todas las personas que se están conectando en estos momentos. Bien, doctor, me gustaría saber, en principio, cuál es su lectura de este Registro Nacional de Árbitros y lo que se viene ya a partir de este 30 de junio. Bueno, a ver, Jorge, el Registro Nacional de Árbitros, en términos sencillos, es un listado de árbitros capacitados y que de acuerdo a los lineamientos normativos existentes, tienen la competencia para ser designados en una serie de supuestos para ejercer la función arbitral. ¿Sí? En esencia, es un listado que comprende una etapa de aprobación previa, con lo cual tienes que pasar un procedimiento selectivo para poder acceder a ese registro. Tiene una configuración reciente desde el año 2020, ¿no? Pero es un registro que tiene una vida anterior, ya bajo otra denominación de muchos años atrás. Este registro nacional de árbitros, ¿no?, con la denominación como tal, al día de hoy, deriva de un listado de designación residual de árbitros que tenía antes el OCE, ¿no? Entonces, digamos, empezó como tal en un listado de designación residual de árbitros y con el tiempo, con ocasión del pase del decreto legislativo 1017 a la Ley 30.225 y las subsecuentes versiones, varió con la denominación al Registro Nacional de Árbitros. Pero la idea de la lista de designación residual, como del actual Registro Nacional de Árbitros, es tener una lista de árbitros competentes para poder arbitrar en algunos casos, en muchos casos, no en todos, ¿no?, para poder ser designados como tales en controversias de contratación pública. Ahora, en este panorama, yo recuerdo que el año pasado, cuando se eliminó esta lista de árbitros que ya habían sido adscritos de alguna manera a, a este registro, los procuradores realizaron comunicados informando que si se reduce esa lista, efectivamente quedaban menos de 50 árbitros, lo cual originó a una modificación del reglamento y también se hizo algunos ajustes en algunas directivas, para lo cual se dio esta ampliación. ¿Qué medidas a corto plazo, y ya que o qué medidas dentro de este periodo de año ha realizado la Dirección de Arbitraje del OCE, o qué modificaciones a corto plazo nos esperan con esta lista próxima a ya vencerse en junio? Ok, Jorge, entonces digamos, a ver, te cuento un poquito el entretelón, ¿no?
Como te decía hace un ratito, la lista o el Registro Nacional de Árbitros proviene de este listado de árbitros de designación residual del OCE. ¿Ya? Es la misma idea, solamente que tuvo un cambio de configuración entre el pase del decreto legislativo 1017 a la ley 30.225. Y te diría, a lo largo de algunas de las versiones de la ley 30.225, ¿sí? Recordemos que tanto la primera versión del reglamento de la ley 30.225 como la segunda versión y la tercera, que es la vigente, ¿no es cierto?, han tenido un conjunto de disposiciones complementarias transitorias de regulación sobre el particular, que a veces, incluso a día de hoy, digamos, se notan algunas confusiones en la aplicación de esas normas. Pero, efectivamente, ¿no? En un primer momento, ¿no es cierto?, los árbitros que estaban en la lista de designación residual pasaron a formar parte del Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Que era la continuación, en esencia, ¿no? En esencia, era una continuación que se justificaba porque las personas que estaban en ese primer registro ya habían pasado por todas las calificaciones en su momento, ¿sí? Recordemos que el listado de árbitros residuales es una lista que proviene desde antes de 2010, que tuvo una configuración más o menos por los años 2012-2013, por un tema de mayor transparencia, y se cambió y se perfiló de mejor modo ese registro residual. Justamente porque ya habían sido calificados en su momento, pasaron a un primer momento en la vigencia del Registro Nacional de Árbitros bajo esta nueva configuración. Lo que ocurre es que por disposición normativa se estableció que esa transición iba a ser hasta que las fechas de vigencia culminaran. Entonces, lo que pasó en el tiempo, y eso se reflejó en el año 2021, todos esos registros fueron decayendo, ¿no? Decayendo uno a uno y rápidamente. Y de lo que era una lista, de casi 200, se redujo a menos de 40. Entonces, como tú dices bien, ¿no es cierto?, hubo un momento en el cual muchas entidades del Estado, ya con la directiva vigente del Registro Nacional de Árbitros, tenían la obligación de designar árbitros de esa lista, que por las circunstancias y por el decaimiento de las vigencias que a ese momento estaban culminando, tan solo había una oferta de árbitros, por decirlo de alguna manera, de 40. Un número insuficiente para la demanda arbitral que existe. Recordemos que hay entidades que tienen 300, 400, hasta entidades que tienen 800 arbitrajes en curso. Entonces, con una oferta arbitral de 40, eso era manifiestamente insuficiente. Eso durante un corto tiempo generó un efecto nocivo, porque como no había oferta arbitral, los árbitros, los 40, 40 y pico que estaban en esa lista, tuvieron designaciones reiteradas, ¿no? Lo que en su momento dio lugar, ¿no es cierto?, a que esos árbitros fueran en gran parte recusados por reiterancia, ¿no? Entonces, había una oferta arbitral escasa, el Estado recurría a su oferta arbitral escasa, y eso generaba un efecto contraproducente porque originaba un gran número de recusaciones. Es en ese contexto que entiendo que algunas procuradurías hicieron una invocación para que se ampliara la oferta de árbitros del Registro Nacional de Árbitros, que en ese momento habían 40. La solución que se estimó en ese momento fue que se reincorporaran todos aquellos cuyas vigencias se habían vencido, que en su momento, porque en su momento habían pasado la evaluación, años atrás. Eso generó que el número de árbitros pasara de 40 a casi 150, que es el número actual que tenemos.
Pero lo que ocurre es que la norma del año pasado, si mal no recuerdo, creo que fue el Decreto Supremo 062/2021-EF, estableció que la reincorporación de todas estas personas, de los 120 y pico, ¿no? 100 algo, era de manera excepcional hasta un año, ¿no? Ese año culmina ahorita el 30 de junio, ¿no? Entonces, vamos a tener ahora el 30 de junio del 2022 el mismo escenario que teníamos antes de junio del 2021, porque todos esos árbitros fueron inscritos de manera temporal por un año, con un ingrediente nuevo. Lo que se Correcto. aprecia con un ingrediente nuevo, que es que se aprecia lo siguiente, que durante este año el número de árbitros de este Registro Nacional de Árbitros no ha crecido. El número sigue siendo casi exactamente el mismo. Yo he entrado ahora a la página del OCE para ver cuántos árbitros existen a la fecha. A la fecha son 146, que es casi el mismo número al que se repuso con ocasión de la vigencia de la norma que te comento, el 162/2021-EF. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante este año? Que el número de árbitros no ha crecido. No sabemos si es porque no han postulado o de postulado, digamos, no han accedido al registro. Pero lo cierto es que de manera inminente tenemos que el número va a decaer nuevamente a la cantidad manifiestamente insuficiente que teníamos el año pasado, que era menos de 50, entre 40 y 50. Entonces, eso va a generar el mismo efecto, ¿no es cierto?, que teníamos hace un año y la misma emergencia que tuvimos hace un año. Y en este Entonces, tú me contexto, preguntas, doctor, si me sí, permite, usted habló de la oferta, digamos, arbitral, es decir, muchos de los que nos están viendo seguramente se preguntan, pero ¿qué necesito para ser árbitro? ¿No? Y ojo, en el marco de una ley especial que es la Ley de Contrataciones del Estado. Al día de hoy, ¿cuáles son los requisitos? Porque si uno analiza lo que usted acaba de indicar, ya pasó un año y esa inscripción de personas profesionales que pudieron postular en un año no ha crecido. Y la lectura es la misma, que posiblemente no postulen, no hay oferta de árbitros y por ende va a haber una escasez al momento de designar, de elegir, de proponer a un árbitro. Los requisitos vienen a ser una barrera burocrática tal vez para acceder a este registro nacional de árbitros. Se tiene que modificar. ¿Cuál es en buena cuenta si alguien se pregunta, quiero ser árbitro en temas de contratación del Estado? ¿Qué necesito? Y si esas reglas deben variar o deben ser las mismas. mira, bajo una, en términos simples, Jorge, ¿no? Bajo una lógica fácilmente explicable, eh, los requisitos para ser árbitro al día de hoy son sustancialmente iguales a los de siempre. Es tener una formación académica universitaria probada en 3 materias: derecho administrativo, contrataciones públicas y arbitraje. Es sustancialmente lo mismo, ¿sí? Lo que ocurre es que con el tiempo ha variado por una serie de consideraciones básicamente gerenciales, ¿no? Básicamente gerenciales. El acceso al registro, por los requisitos al día de hoy, son más exigentes de lo que eran antes. Yo doy tan solo un ejemplo. Para acceder al registro antes, cuando me refiero a antes, me refiero a la lista de árbitros residuales, ¿no? Tú podías acceder acreditando haber ejercido la docencia en alguna de esas materias o en las 3 materias. Al día de hoy, no puedes acceder acreditando docencia en esas materias. Tienes que acreditar necesariamente
haber llevado la capacitación en esas 3 materias. O sea, en otras palabras, tienes que acreditar que has estudiado aquello que antes enseñabas. Puedo darte un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, son básicamente la configuración de los requisitos administrativos y los criterios gerenciales con los que se ha llevado a cabo este registro, que de alguna manera eh, tenemos como resultado, después de un año de incorporación excepcional de aquellos que estuvieron, un número de árbitros que no crece. Y esa es la constatación fáctica al día de hoy. No ha crecido de manera sustancial. Y eso nos pone pues, en un contexto en el que, como te digo, el número tenga que reducirse nuevamente a una cifra manifiestamente insuficiente y que va a generar, como digo, una serie de procesos colaterales arbitrales como, como solicitudes de ampliación de revelación, como recusaciones, con la consecuente eh, ralentización de los procesos arbitrales y el alargamiento, ¿no es cierto?, de la solución final en el tiempo. O sea, en otras palabras, esta medida administrativa, ¿no es cierto?, lo que va a causar es que los procesos arbitrales tengan que emplear tiempo y recursos en aspectos colaterales que no es el fondo, que es resolver la controversia. ¿Y cuáles serían las posibles soluciones, en su opinión, viendo que este registro el día 30 de junio va a quedarse, digamos, de alguna manera desabastecidos, por poner una palabra, porque de casi 200 a volver a 30 árbitros, ¿cuál es la solución al día de hoy? Yo creo que la solución, Jorge, en parte iría por lo que sucedió el año pasado, pero con alguna configuración adicional. En concreto, que se prorrogue de manera transitoria o de manera definitiva a aquellos que han sido reincorporados de manera excepcional el año pasado. La justificación para tanto lo transitorio como para lo definitivo están, digamos, plenamente justificadas. ¿Por qué? Porque recordemos que estas personas que han sido reincorporadas el año pasado, de manera excepcional, ya estaban en el registro de designaciones de árbitros residuales. En su momento, pasaron la evaluación para su incorporación. En su momento tuvieron que acreditar su formación, su experiencia, ¿no es cierto?, tanto en derecho administrativo como contrataciones, como arbitraje. Justamente porque en su momento lo acreditaron, es que se consideró su incorporación excepcional durante el 2021-2022. Entonces, cuando menos, el escenario para repetir una salida transitoria está. Podrá ser por 1 o 2 años, eso dependerá de las autoridades que disponen estos aspectos, concretamente en el MEF, ¿no? Porque recordemos que, no obstante que durante mucho tiempo ha habido duda si es el MEF o si es Minjust el que tiene que ver los temas de arbitraje, lo cierto es que al día de hoy, 12 de junio del 22 a las 7:28, es el MEF, ¿no? Entonces, eh, disponer la prórroga transitoria, 1 o 2 años de estos señores, o disponer la incorporación definitiva de estos señores, porque a fin de cuentas formaron parte de la lista residual y formaron parte del Registro Nacional de Árbitros en un primer momento. Y tanto en el primer momento como en el segundo momento estaba justificado porque en su oportunidad de vida pasaron todas las evaluaciones del caso. Entonces, es un grupo de personas que, vamos a decirlo de otras palabras, ¿no? Ahora que estamos en pleno ámbito, en plena fiesta deportiva, ¿no? Es como pagar tu entrada a un partido, ¿no es cierto? Pero que tengas que salir a mitad de tiempo para volver a entrar, cuando ya ingresaste, ¿sí? Esa sería más o menos la alegoría, ¿no?
Ahora, pero y al sí. respecto, qué le parece el tema de flexibilizar un poco los requisitos o el ingreso? No, no estoy refiriéndome a que, digamos, suprima el tema de la evaluación, porque yo creo particularmente que es importante evaluar a los árbitros, ¿no? Porque de lo contrario, pues tendríamos una suerte de lo que hoy vienen pasando en el sector de la política, que uno puede ser ministro teniendo antecedentes penales, uno puede ser congresista y con títulos y maestrías plagiadas, etcétera, y podemos continuar. Yo creo que sí Mm. debe haber un filtro, creo que debe haber una evaluación, una calificación, pero finalmente, ¿cómo evaluamos de manera objetiva a un árbitro? Y yo creo que la forma objetiva es leyendo sus laudos, estudiando cómo dirige un proceso. Pero hay de la otra parte que son árbitros junior, que son profesionales que nunca han laudado, pero tienen los títulos, han ganado MUT, competencias internacionales de arbitraje, etcétera. Sí. Entonces, podemos hablar de una evaluación por competencia, así como no es lo mismo evaluar a un juez de paz letrado que a un miembro del Tribunal Constitucional. ¿Podría Sí, claro que darse sí. una evolución escalonada o, digamos, dejamos las reglas como están? Sí, sí, no, no, Jorge, dejar las cosas como están ahorita, no, porque siempre la idea es estar en una tónica de mejora continua. La salida de emergencia, ahorita como te digo, es extender por un periodo más o cuando menos, 1 o 2 años, o de manera definitiva a los que han sido incorporados por el periodo 21-22. La siguiente medida sí tiene que ser la flexibilización para criterios de incorporación. ¿Por qué? Porque si después de un año el número de árbitros no ha crecido sustancialmente, es porque hay cosas que mejorar, hay cosas que evaluar y mejorar. Y definitivamente los aspectos que tú estabas mencionando son fundamentalmente importantes. Hay personas que tienen una formación muy alta en lo que es arbitraje y debieran ser emerituados de una manera debida, ¿no? De una manera debida para su incorporación. No por tratarse de tal o cual persona, sino por simplemente el hecho de hacer atractiva la plaza, ¿no es cierto?, de arbitraje en contratación pública, que digamos es la materia arbitral más concurrida en el Perú, ¿no? Y en segundo lugar, porque obviamente en un arbitraje de contratación pública se pone, en cada arbitraje, se pone en juego aspectos muy importantes como lo que tiene que ver, aparte de temas contractuales, de manera inmediata satisfacción de necesidades públicas y lo que es valor público, ¿no? Sin contar con lo que es el criterio de administración de justicia sobre una materia en la cual los recursos públicos, más aún en estas épocas, es sumamente relevante. Sí, de todas maneras, lo que tiene que hacerse es la salida de emergencia temporal, ¿cierto? Y revalorar, ¿no es cierto?, los alcances del Registro Nacional de Árbitros de cara a lograr un objetivo claro y plausible, su incremento. Y Yo lo hablando, diría de esta manera. ok, Yo lo diría de esta manera. Ha quedado claro que la configuración del RNA, que debe existir, ¿ah? Porque yo lo veo de esta manera. En el Perú existen, al día de hoy, 145 centros arbitrales y creciendo. O sea, existen 145 listados arbitrales privados. ¿Por qué el Estado no puede tener su lista? De gente que considera capacitada y competente. ¿Por qué no? ¿No? Ahora, pero, sí, pero de cara, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido entre el 2020 y el 2022, lo que hemos tenido es que el número de árbitros no ha crecido. Se ha hecho un esfuerzo para mantener una oferta arbitral con una incorporación temporal, por decirlo así. Pero pese a eso, no se ha incrementado. Entonces, si no ha habido eso,
sí tiene que hacerse algunos ajustes. Algunos ajustes en cuanto a los requisitos, algunos ajustes en cuanto a la evaluación, ¿no? Básicamente. Porque hay un tema también muy importante. El arbitraje en contratación pública, Jorge, no es una materia nueva en el Perú. Si pudiéramos ponerlo en el tiempo de vida de una persona, ya es alguien que está en una adultez temprana, más que temprana, camino a la madurez, 25 años. Y en 25 años es tiempo suficiente como para haber sacado lecciones aprendidas y tomar las medidas normativas, las que cabe, sin necesidad de poner la normativa a favor de un lado o de otro. Simplemente con el único objetivo de hacer una adecuada gerencia y gobernanza de este tema que tiene que ver con la administración de justicia estatal. Claro que sí. Y hablando de estos años de experiencia en materia de arbitrajes de inversión, arbitrajes internacionales, donde el Estado tiene buenos resultados, está CICRES y esta otra defensa, no solamente de los procuradores, sino de estudios de abogados internacionales, no recurrimos al Registro Nacional de Árbitros y nos va bien. ¿Qué lecciones podríamos, digamos, ver de aquellos arbitrajes de inversión donde participa el Estado, se defiende y gana arbitrajes, aterrizando al tema de arbitraje en contratación del Estado? Bueno, yo creo que, digamos, la retroalimentación eh, puede ser mutua, ¿ah? Puede ser mutua. Recordemos que los parámetros de un arbitraje internacional o de inversiones son un tanto distintos de los que corresponde a un arbitraje local, ¿no? Eh, sí, digamos, la retroalimentación puede ser, digamos, tanto de un lado como para el otro. Yo, por ejemplo, consideraría lo siguiente, ¿no? ¿Por qué hemos tenido tanto éxito hasta determinado momento, ¿no? En lo que tiene que ver con arbitrajes, sobre todo de inversión, por la forma de cómo se ha gestionado eh, los aspectos colaterales a la controversia, la estrategia de defensa, la elección del árbitro, el ejercicio efectivo de la defensa en el caso concreto, ¿no es cierto? La retroalimentación y coordinación de los órganos a cargo a nivel sectorial con las unidades contratantes, ¿no? En buena cuenta, una adecuada gestión del conflicto de cara a un arbitraje. ¿Eso puede traerse, digamos, en lo que es contratación pública? Claro que sí. Y yo, digamos, lo he visto en estos años. Por ejemplo, ¿quiénes son las entidades que mejor se defienden en este rubro, ¿no? Son aquellas que tienen una adecuada coordinación y retroalimentación entre sus áreas internas. Su procuraduría con su área usuaria, ¿no? ¿Es necesario un registro? Normativamente lo está. Normativamente lo está. Y es una herramienta con la cual podemos seguir trabajando, ¿no es cierto? Salvo que normativamente se estime que ya no. Con lo cual, deberán de tener la justificación debida para que, digamos, ese registro, en su momento, digamos, valorar su existencia o no. Y, digamos, parte de eso es lo que ha sucedido estos años, ¿no es cierto? Eh, las cifras, ¿no es cierto?, las cifras de arbitrajes perdidos por parte de una entidad pública, entiendo que ha variado bastante en los años. Ya creo que han pasado, por ejemplo, es un tema muy importante, la revaloración de la experiencia arbitral del Estado, porque siempre con cifras y números la situación se explica mejor. Recordemos que los últimos grandes estudios eh, realizados, tanto por la Contraloría como por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, ¿no es cierto?, que en su momento sirvieron de mucho, ¿no es cierto?, pero ya tienen una antigüedad de casi 10 años. ¿Qué otro estudio sobre el particular se ha hecho en estos últimos 10 años?
No lo tenemos. Lo que tenemos es información dispersa. Información que se dispersa cada vez más. Porque, como digo, el número de centros arbitrales cada vez es más creciente. Y la información que estos centros tienen que publicar, de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones, no se publica. Porque el CAC no está preparado, no está adecuado para eso. Y porque tampoco, al menos de la información pública que cualquier ciudadano puede ver en el RENACE, tampoco está registrada. Información como, por ejemplo, las resoluciones de recusaciones, no se publica. Salvo uno que otro centro. Y eso hay que llamarlo, hay que aplaudirlo, porque cuanto más transparencia, pues mejor en este tipo de situaciones y materias, ¿no? Perfecto, doctor. Nos acercamos al final y bueno, con miras a dar algunas recomendaciones, reflexiones, ya que estamos a puertas de llegar al 30 de junio. Nos gustaría también escuchar qué medidas a corto plazo debería adoptar el OCE, el Ministerio de Economía, respecto a esta realidad. Nos vamos a quedar con eh, cerca menos de 50 árbitros si es que no se toma alguna decisión. Y ya con miras tal vez a seguir avanzando, ¿qué modificamos o qué ajustamos? Porque ya un año nos ha dicho el registro no ha crecido. ¿Y qué le diríamos a aquellos profesionales que quieren postular o todavía no se animan eh, para ver incorporarse a este registro? Doctor, lo escuchamos. Yo diría que son medidas a tres niveles. Una medida normativa, medidas administrativas y medidas gerenciales. La medida administrativa es simple, es prorrogar la disposición transitoria del Decreto Supremo 162/2021-F. Modificarlo o extendiéndolo un año más o 2 años más o de incorporación definitiva. Esa es modificación de un solo artículo, nada más. Modificación administrativa en la directiva del RNA. Tiene que cambiar y tiene que considerarse otros criterios de evaluación, para atraer a las personas capacitadas que existen y que por simples lineamientos de la directiva no se cumplen, no pueden acceder, ¿sí? Atraer a todos esos talentos, ¿cierto?, que están perfectamente capacitados, pero que por cuestiones de una directiva no pueden postular, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que han ejercido docencia, que se les permita acreditar su docencia y no que tengan que estudiar lo que antes enseñaron. Una medida administrativa de modificación de la directiva. Y medidas gerenciales, modificar el examen. Modificar el examen. Porque recordemos que es un registro para validar experiencia. No es un examen de ingreso. Es un registro para validar experiencia. A efectos de que todo aquello que podías hacer antes o que hiciste antes, puedes seguir haciéndolo, pero bajo una cobertura de reconocimiento de un registro, ¿no? Y segunda medida gerencial es, si es que van a prorrogar la normativa por un periodo transitorio, 1 o 2 años, que aquellos que están ingresando de manera temporal, excepcional, puedan y se les permita dar el examen. Porque el argumento por el cual a los que ingresaron durante este año de manera excepcional no les permitían dar el examen es porque estaban en el registro. Entonces, una cosa es tener un registro temporal y otra cosa es tener un registro definitivo. Pero lo que ocurría es que no te permitían postular porque estabas en el registro, ¿no? Entonces, es como, vamos a decirlo en términos muy sencillos, ¿no?
es como si para validar tu brevete tienes que esperar que la vigencia de tu brevete venza. ¿Qué va a pasar cuando se te vence la vigencia de tu brevete? No puedes conducir, ¿no es cierto? No puedes conducir, ¿no? No, que venza primero, ¿no es cierto? Quédate sin manejar un tiempo para que puedas validar nuevamente tu experiencia como chofer o como conductor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, como digo, una medida normativa, una medida administrativa y decisiones gerenciales. A ese nivel, básicamente, Jorge. Muy bien, doctor. Esperemos que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, ya que el 30 de junio vence esta ampliación del plazo que se ha tenido con una lista de más de casi 150 árbitros. Así que 146 al día de hoy. 146 al día de hoy. Ni siquiera Esperemos 150. que nuevamente se sigue fortaleciendo el arbitraje, ya que llegamos a los 25 años de la ley de contrataciones del Estado y hay lecciones aprendidas. El arbitraje creo que sigue siendo un referente a nivel internacional, nuestro país, pero va a depender que el Estado siga apostando por este mecanismo alternativo de solución de controversias. Creo que ya sabemos obvias razones por las cuales no podemos regresar al Poder Judicial. Así que hay que fortalecer el arbitraje, hay que darle más canales de transparencia y sobre todo hay que fomentar la concurrencia, la libre participación de profesionales que quieren ejercer el rol y la función como árbitros. Y estoy seguro que abriendo y flexibilizando algunos temas que usted ha propuesto y también otras ideas que ya se han ido comentando por algunos expertos en arbitraje, podemos dar algunas salidas, pero no solamente con miras a renovar nuevamente y ampliar un plazo, sino medidas concretas, decisiones que puedan coadyuvar el arbitraje en contratación pública. Bien, seguramente hay más por conversar, pero el tiempo siempre es ingrato, doctor Daniel Tribeño. Le agradezco que nos haya acompañado un domingo en La Voz Pública y lo comprometo para seguir conversando en el marco del quinto Congreso de Contratación Pública y Arbitraje que se va a realizar por nuestro quinto aniversario como institución. Así que estamos seguros que en el Congreso vamos a conversar ampliamente sobre estos y otros temas. Doctor Daniel, Claro nos que sí, Jorge. despedimos entonces. Le cedo la palabra para ya despedirnos. Sí, Jorge, muchas gracias por esta invitación y gracias también por la preocupación, tanto de tu parte como del Círculo de Arbitraje en Contratación Pública, por estos temas tan importantes, ¿no es cierto?, para la gestión pública y la vida del país. Gracias. Muchas gracias, Cuídate. doctor, y gracias a todos los amigos que se han conectado. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en La Voz Pública. Muchas gracias. Buenas noches con todos.